Son como 40 años, como contra 5 o 6 años que llevamos predicando. Entonces, somos edificados, amén. Y, y hablábamos acerca de este tema y pues le expresaba yo mi sentimiento de gratitud con Dios al permitirnos hacer este tipo de estudios y cómo aprendemos muchísimo mientras leemos los comentarios, mientras leemos el diccionario bíblico, mientras vemos otros predicadores. Y le decía, bueno, yo tengo el honor de pararme allá y hablar acerca de ese tema de los que, bueno, algunos me consideran inexperto y de hecho lo soy. Pero cuando vemos la Biblia y cuando abrimos la Biblia y vemos lo que la Biblia dice, pues ahí está. No hay sino que decirlo, porque en la Biblia está escrito. Y a mí me emociona no saber nada y luego abrir la Biblia y ver ahí todo lo que uno tiene que hacer. Y tan fácil, ahí escrito y la parte difícil pues, que es aplicarla. Y hace 8 días empezamos a hablar acerca sobre la necesidad de planear los hijos. Estamos hablando acerca de una familia y esta es una familia muy bíblica, conforme al diseño original de Dios, en el que el padre y la madre son creyentes y en el que hacen las cosas como la Biblia enseña. Sin embargo, tristemente, no es este el contexto de muchas de nuestras familias hoy. Pues tenemos familias disfuncionales o familias en el que solo el padre o la madre son creyentes, o lo que es peor, algunas familias en las que solamente los niños vienen a la escuela bíblica. Hoy hay allá en los salones de clase algunos niños, ¿y cuántos de esos niños sus padres no están acá? Los trajeron porque les gusta que vengan, pero no están. Y esa es la condición de nuestras familias. Y mientras estudiaba yo pensaba, tenemos que acondicionarnos a la forma bíblica. Si no inicié el proceso del hogar como la Biblia me lo explica y me lo enseña, pues ahora que conozco a Cristo y ahora que estoy aquí, tengo que adaptarme a lo que la Biblia me enseña. Y hace 8 días hablábamos de dos personajes maravillosos que están en la Biblia y les decía yo, son los padres que yo considero héroes al estar aquí en el libro de Hebreos, el capítulo 11, y son los padres de Moisés. Y yo quiero que vayamos a ese pasaje, Hebreos capítulo 11, y leamos por ahora el versículo 23 únicamente, que es como el versículo en el que gira nuestro estudio esta mañana. Dice, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Y lo primero de lo que hablamos es el propósito espiritual y el propósito humano de tener los hijos. Los hijos no tienen que llegar al hogar por un error, no tienen que llegar bíblicamente al hogar resultado de la irresponsabilidad, sino deben hacer parte de un plan familiar. Y este es el caso de Amram y Jocabed, que son los padres de Moisés. Y cuando Moisés nace, ellos se encuentran allí en la cuna a Moisés y dice aquí el escritor de Hebreos, y le vieron niño hermoso. Y les decía yo que esta belleza trasciende a la belleza física y se refería entonces a la razón por la que Moisés había nacido en esta familia. Amram y Jocabed, sus padres, cuando lo vieron allí recién nacido en la cuna, entendieron que este niño tenía un propósito particular de Dios. Y el propósito era liberar al pueblo de Israel.
Estos no eran una gran familia, una familia sobresaliente del pueblo de Israel. Si bien, cierto, eran de la tribu de Leví, eran una familia humilde, pero tenían claro el concepto de la familia. Y, y entonces establecieron todo un plan para la formación de Moisés, que es lo que vamos a ver hoy. El propósito espiritual, les decía yo, básicamente es servir a Dios. Y encontramos que Moisés durante toda su vida sirvió al Señor. Y no fue la excepción sus hermanos, Aarón y María, también sirvieron al Señor. Y esto es una muestra muy clara de lo claro que estaba el propósito en la mente de sus padres. Y el propósito humano de él, les decía, era liberar al pueblo de Israel. Hoy vamos a hablar acerca del contexto en el que se van a criar los hijos. Y yo creo que este punto es demasiado importante. Mire el versículo 23 otra vez. Dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses. Subraya ahí, escondido por 3 meses. Y luego termina el versículo diciendo, y no temieron al decreto del rey. Había una situación social verdaderamente difícil en este momento. Había una orden del rey, un documento público legal que decía que todos los hijos, hombres mayores de los judíos, debían morir. Y en ese contexto nace el libertador de los judíos, del pueblo judío. Pero miremos primero el contexto familiar en el que nació Moisés. Pensemos un poquito en la condición matrimonial. Aquí en el versículo 23 dice el escritor fue escondido por sus padres. Está hablando de los dos, de la madre y del padre. No dice fue escondido por su madre o fue escondido por su padre. Eso me demuestra que había una familia bien constituida, en el que el padre y la madre cumplían sus roles y, sus funciones. Es decir, cumplían los parámetros que ya hemos estudiado acerca de la esposa y del esposo. Además, había dentro de ese contexto familiar una condición espiritual adecuada para que Moisés llegara. Y a mí me parece eso demasiado importante. Amram y Jocabet eran de la tribu de Leví, de la tribu que estaba dedicada al servicio y la adoración en el pueblo de Israel. Así que ellos dos servían en la iglesia, indudablemente. Conocían la ley, estudiaban la ley todos los días, sabían la ley que hasta el momento y la promesa y todo este tema que ya sabemos. Además, por ser la tribu a la que fue dada el don de la adoración a Dios, pues tenían unos tiempos devocionales especiales. Tanto así que María, la madre de Moisés, la hermana de Moisés, era músico, componía canciones y por allá más adelante encontramos algunas canciones que ella escribió y era un contexto pleno de adoración. Y naturalmente cumplían una función en la iglesia. Y cuando Moisés creció, él vio a sus padres servir en la iglesia. Yo crecí viendo a mi papá predicar y a mi mamá danzar. Y no los vi hacer otra cosa en la vida. Eso es lo que siempre han hecho. Crecimos en ese contexto. Y como crecimos en ese contexto, bueno, y por otras razones, nos enamoramos de ese servicio que ellos, por lo menos por lo que yo tengo de vida, han desarrollado. Y hoy estoy parado aquí haciendo lo que él hace, porque siempre lo vi servir, crecí en ese contexto, crecí viéndolos tener largos tiempos de oración, viéndolos tener tiempos de adoración.
Algunas veces veía a mi papá sentado en la sala tocando la guitarra. Él no es el gran guitarrista, pero de su forma sencilla y humilde ahí con la guitarra cantaba y tocaba y siempre estaba con sus canciones adorando al Señor. Y en ese contexto, un contexto como este, creció Moisés. No podemos esperar que los hijos de los hermanos de la iglesia sirvan al Señor si sus padres no son ejemplo de ello. No podemos tener niños que sirvan a Dios si no hay un ejemplo de ello. Yo hace algún tiempo, un par de años, he empezado a preocuparme por eso y muchas veces les he dicho a ustedes, los niños son las personas que tenemos que adoptar en los ministerios. Yo prefiero en la música que le dediquemos tiempo a un niño que a una persona adulta. Porque, bueno, hay muchas razones. Se deja formar, se deja guiar, sabe obedecer, sabe sujetarse y además nos va a servir en el ministerio por muchos años. El adulto es rebelde, es necio, no se sujeta, no le gustan las cosas y cualquier momento sale y se va. Pero no podemos pretender tener niños que sirvan al Señor si sus padres no sirven al Señor. Algo hay que hacer en la iglesia. Bueno, yo no sé usted qué hace en la iglesia. Algo tendrá que hacer si quiere que sus hijos sirvan. Y esta era la condición espiritual en la familia de Moisés. Pero también había una condición económica particular. Los padres de Moisés aquí eran esclavos, así que no tenían mucho dinero. Y bueno, Dios preparó todas las cosas para que Moisés viviera de la mejor manera, para que ellos pudieran permitir que Moisés viviera de la mejor manera. Y bueno, yo creo, y por la experiencia vista en otras personas, creo que la condición económica, si bien es cierto, debe ser planeada y debe ser organizada. Nada mejor que su hijo nazca en un hogar en el que usted tiene un trabajo, en el que usted tiene cómo sustentarlo, ¿cierto? Pero si no es así, bueno, Dios provee naturalmente. Por amor a esa criatura y por amor a usted, Dios provee. Sin embargo, si somos inteligentes, tenemos que pensar, eso también es importante. Yo le decía a mi hermano, bueno, cuénteme usted cuánto se gasta en pañales y en leche, y entonces ese tema me decía, uy, cuando ya nació los gastos se incrementaron. Nos tocó reformar nuestra economía porque un niño sugiere gastos. Así que un niño que nace en un contexto familiar en el que no hay una situación económica medianamente considerable, pues va a sufrir el padre y va a sufrir el niño. Y escuchaba a un predicador esta semana decir, y él decía, si usted no tiene cómo sustentar a su hijo, entonces no se ponga a tener hijos, para que usted pueda tener su seguridad. Si usted tiene con qué, pues entonces tenga un hijo. Sin embargo, bueno, la condición económica de Moisés fue difícil. Y en ese contexto familiar, ha desaparecido. Hoy la familia como la Biblia la muestra no existe, o son familias muy pocas, muy contadas, son demasiado contadas con las manos. Miremos por ejemplo este pasaje que está en Éxodo, el capítulo 2, el versículo 8. Y ese pasaje me llamó a mí en gran manera la atención. Éxodo capítulo 2, el versículo 8. Desde el 5 leamos. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió a una criada suya a que la tomase.
Y cuando la abrió, vio al niño y he aquí que el niño lloraba. Está hablando de Moisés. ¿Puede bajarle un poquito, Jonathan? El niño lloraba y teniendo compasión de él dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón, está hablando de la hermana de Moisés: iré a llamarte, gracias, una nodriza de las hebreas para que te críe al niño. Subraya ese versículo. Y la hija del faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Mire, Moisés parece, cuando uno empieza a leer la historia, parece que iba a ser criado en una familia diferente a la de él. Pero aquí hay un plan de Dios y naturalmente un plan de los padres. Y cuando yo leo este pasaje, encuentro que la niñera de Moisés fue la mamá. Dios organizó todas las cosas de una forma particular, pero la persona que lo crió, mire aquí el versículo 9 dice: lleva a este niño y críamelo. Parece que técnicamente el niño no era pertenencia de Jocabet, sino era pertenencia de la hija del faraón. Ella le dice: ese niño es mío, pero venga, llévelo y me lo cría. Y quien lo crió fue la mamá. La mamá fue la que estuvo ahí con él, fue la que le enseñó la Biblia, fue la que le enseñó a orar. La mamá fue la que le enseñó los oficios de la casa. Fue la mamá. Mire, los niños de nuestros días tienen otro tipo de niñeras. Entonces lo cuida la vecina, lo cuida la señora del jardín, lo cuida la abuela, lo cuida la tía, lo cuida cualquier persona, menos la mamá. Y ese es el contexto de nuestros días. Cualquier desconocido cuida a sus hijos. Y usted pasa 8 horas o 10 o las horas que pasa en su trabajo trabajando por sus hijos, y eso está muy bien, pero su hijo está allá a merced de otra persona que no le interesa la formación de su hijo, que quizá logre tener algún vínculo de cariño con él, pero no le interesa, porque no es el hijo, porque ella no es su madre, ¿sí? Y las mamás de hoy se han despegado tanto de los hijos que los hijos están por allá en otro lado. Miren, estamos en una condición en la que los padres tienen que trabajar. Y usted me dirá: Juan David, pero es que si no trabajamos, ¿qué hacemos? Pues si usted no puede dejar de trabajar, entonces mejor no tenga hijos. No le lleve los hijos a la señora que no conoce, que mejor ella tenga sus hijos. Porque esos niños van a ser creados en un contexto diferente al que la Biblia enseña. Y entonces van a crecer. Yo le decía a mi mamá esta semana: yo no entiendo las mamás de hoy en día cómo hacen. Usted nos trabajaba, ellos hacían calzado y nos daban trabajo. Entonces nos ponían trabajos allá en el taller de zapatería para podernos cuidar y nos pagaban. Teníamos 7, 8 años, 6 años. Bueno, pero me acuerdo que toda la vida ella estuvo con 3. Y hoy una mamá con 1 y no puede. Tiene que llevárselo a la vecina para que se lo cuide. Yo le decía: ¿cómo las mamás de antes tenían 7, 8, 9 niños y podían cuidarlos? Las de hoy no pueden. Y la excusa es: tengo que trabajar. Pues si tiene que trabajar, entonces no tenga hijos. Porque a quien usted va a criar es una persona que tiene la condición de llevar a la salvación. Y esa implicación es demasiado importante. A mí me encantó cuando leo este versículo y encuentro que la niñera de Moisés fue su propia madre. Nadie más lo formó. Mire, es que ni siquiera los abuelos. Y vamos a hacer una charlita sobre los abuelos. Hay algunos abuelos excepcionales en la Biblia, como la abuela de Timoteo, que es citada
por Pablo por el mismo hecho de formación de fe en Timoteo. Ahora, mire, la crianza de los hijos es una acción permanente. Por eso, no es concebible que otra persona lo críe. Mire este pasaje. Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11, el versículo 16. Lo tengo mal. Lástima, no tengo el versículo. Si me ayudan, papá, de pronto. El versículo habla acerca de cómo los padres deberían enseñar la palabra a sus hijos. Dice que en tu entrar, en tu salir, 6:9, sí. 6:6. Voy a corregirlo acá porque si no se me olvida. Deuteronomio 6:6. Vamos a leer desde el 6. Mire lo que dice. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy, está hablando de la palabra, estarán sobre tu corazón. Ahora mire, y la repetirás a tus hijos. ¿Quiénes la repetirán? ¿Los padres o las maestras de escuela bíblica o la profesora del colegio o la del jardín o la niñera? No, los padres. Y la repetirás a tus hijos, mire, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, o sea, siempre, todo el tiempo. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Y la norma es que sean los padres quienes en todo momento, en toda situación, en todo lugar, eduquen a sus hijos. Aquí la condición judía era que las madres estaban con sus hijos y siempre lo estaban haciendo, siempre lo estaban enseñando. Hoy las madres no están con los hijos. En la mañana se levantan y lo llevan al jardín y es en el jardín donde le dan el desayuno. Y en la tarde lo traen y están quizá un ratico con ellos mientras terminan de hacer el aseo de la casa y los acuestan. Y eso es todo lo que comparten con ellos. Yo tengo en mi memoria, siempre lo voy a decir, el testimonio de mis padres. Nosotros como familia compartíamos en muchos momentos, en muchas situaciones particulares de la vida. Y no necesariamente era que íbamos al parque o que íbamos al río, que nos íbamos de viaje el fin de semana, no. Pero siempre nos sentamos a desayunar juntos, por ejemplo, o a almorzar juntos. Y entonces nuestra mesa siempre tuvo mínimo 5 puestos. Y todos estábamos a la hora del almuerzo o de la comida o del desayuno en la mesa. Y estábamos compartiendo como familia. Y si había algún tema particular que hablar, en ese momento se hablaba. Mi papá nos daba algunas normas, algunos consejos, nos elogiaba, bueno, y ese era un momento familiar. Y lo compartíamos. Pero los padres de hoy en día no lo hacen. No tienen ese tiempo de calidad con sus hijos. Entonces, esta palabra no se puede aplicar. Porque para que se aplique, los padres necesariamente deben estar con sus hijos. Bueno, particularmente la mamá. Leamos ahora este pasaje, versículo, Proverbios capítulo 1, el versículo 8.
Proverbios capítulo 1, el versículo 8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Está hablando de la formación. ¿Quiénes son los que deben formar a los niños? Aquí dice que el padre da instrucción y que la madre da dirección. Y la instrucción y la dirección o enseñanza son acciones permanentes. Se lo pongo de esta manera: se levanta la familia, están en la mesa desayunando y el padre da unas instrucciones para el día. A los hijos les dice algunas cosas: ustedes van a hacer esto. Bueno, durante el día la mamá está con los hijos y la mamá está dirigiendo esas instrucciones que el padre ha dado. Y cuando el padre llega por la noche de trabajar, pregunta: ¿y cómo les fue hoy? ¿Cómo estuvieron hoy? Y entonces, si los hijos son obedientes, bueno, qué maravilla. Pero si no, entonces empieza la mamá a dar quejas. Mire que Juan no hizo esto, mire que Ruth le faltó esto, mire que Daniel no sé qué. Eso es lo que está diciendo acá. La acción de la enseñanza es una acción permanente, compartida entre los padres. Es una responsabilidad de los padres. Por esa razón, hoy tenemos una sociedad en la que los jóvenes y los adolescentes son tan rebeldes y se cumple la palabra que en los postreros tiempos habrán hijos desobedientes a los padres, porque los padres no los están formando y no se van a someter a unas personas que no están cumpliendo su rol de padres. Pero mire, Moisés, quien lo castigaba era su mamá, porque ella era su niñera. Quien le enseñaba la Biblia era su mamá. Y tenía relación con su mamá y con su papá. La hija del rey le dijo: vaya, llévelo, y lo cuida y lo cría. Así que Moisés podía decir: yo recibí chancleta de mi mamá y de mi papá también, porque yo nací en el hogar de mis padres. Ellos me formaron. Miren, hoy tenemos esa grave situación familiar. Y algunos toman el tema de tener hijos, déjeme decirlo de esta manera grosera, como un paseo. Si usted no va a tener hijos, con la responsabilidad de Amram, hijo Cabet, de unos padres que marquen el corazón de sus hijos y los lleven a la salvación, mejor no tenga hijos. Si usted no tiene las condiciones, mejor no los tenga, porque los que van a sufrir son sus hijos, bueno, y posteriormente ustedes. Yo miro el contexto y digo: hoy veo padres que tienen hijos adolescentes y se están matando la cabeza. ¿Y dónde estará? ¿Y con quién estará? Y perdió materias en el colegio y se porta mal y solo tienen quejas de sus hijos. Y yo miro y digo: ¿y de quién es la culpa? De esos padres que los han abandonado, que no los han formado, que no han estado ahí permanentemente con ellos. El orden social de la época. Había un mandato del rey: matar a todos los niños. Uy, eso era cruel. Y cuando yo leo el pasaje digo: ¿cómo es que a este par de padres se les ocurre la locura de tener un hijo varón en el momento en el que estaban mandando a matar a todos los niños? Bueno, había un propósito de Dios. Esta condición social era cruel, demasiado difícil, demasiado complicada. Y si venimos a nuestros días, no estamos muy lejos. Hoy el internet, los medios de comunicación, las redes sociales están matando a los niños. Literalmente. Eso es una realidad. Pero aunque la condición social de la época fue difícil, el compromiso de estos padres fue significativo.
Y con esto quiero decirle que aunque nuestro medio social sea tan complicado, los hijos deben poderse criar. Si se hace como la Biblia dice, como la Biblia enseña, con el debido compromiso de acompañamiento a ellos. Ahora, Moisés empezó a estudiar, empezó a formarse académicamente conforme a las costumbres egipcias. Y miren, Moisés iba al colegio y lo que le enseñaban en religión a Moisés era adorar a sus dioses, porque la situación religiosa de Egipto era altamente pagana. Y cuando Moisés salía del colegio y llegaba a la casa y le contaba a la mamá, mamá, mire, usted me está enseñando a adorar a Dios y en el colegio me enseñaron esto. Y entonces la mamá se sentaba con Moisés y le decía, no, mijo, las cosas son así, de esta forma. Y allí estaba Moisés, el hijo adoptivo de la hija del rey de Egipto, adorando al Dios verdadero. Aunque todo lo que lo rodeaba era un contexto de paganismo total, un mundo idólatra. Y mire, había una batalla espiritual y los padres tienen una batalla espiritual. Efesios 6 dice que nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Y cuando usted estudia el pasaje, ese pasaje se refiere a toda la situación que nos rodea de pecado con la que permanentemente hay que luchar. No está hablando de lo que algunos hacen de ponerse a pelear con los demonios sin sentido, sino de la lucha espiritual que tenemos con el mundo de pecado que nos rodea. Y los padres tienen esa batalla. ¿Con qué tipo de televisión ven sus hijos? ¿Qué miran en el celular? Porque hoy a los niños les encanta la televisión. Yo veo a los hijos de mis hermanos a veces viendo televisión y esos niños no parpadean. Están frente al televisor y son demasiado atraídos por ello. Y no, algo debe haber en eso. Hay que estudiarlo, ¿no? Algo debe haber en eso. Y un día le decía a mi hermana, ¿y usted por qué no se sienta con él a ver los programas que está viendo? Porque la excusa hoy es, venga, mijo, mire televisión mientras yo trabajo, porque es que si usted no lo hace, entonces yo no puedo trabajar porque tengo que cuidarlo a usted, ¿sí? Y los hemos entregado, los han entregado los padres a esa situación espiritual verdaderamente peligrosa. O el celular. A los niños les encanta el celular. Usted le pasa un celular a un niño y a los niños les fascina. Y lloran porque uno no les da el teléfono, ¿cierto? Y lo manejan mejor que los padres. Y mientras el niño está por allá navegando en YouTube y en todo eso, el papá está haciendo otra cosa y no tiene ni idea ese niño qué está mirando, de qué se está formando. Es una batalla espiritual. Y luego sale de la casa y va al colegio y empieza la época del colegio y se reúne con otros niños que nacieron en situaciones familiares parecidas, en familias disfuncionales, hijos de padres borrachos, hijos de madres irresponsables que no los criaron, y aprenden todas esas cosas que esos otros niños tienen. Y esa es nuestra sociedad. Pero a pesar de que la situación social de la época era difícil, Amram y Jocabed no bajaron la guardia, pelearon la batalla. Y usted ve a Moisés sacando a Israel de la esclavitud egipcia. Se cumplió el propósito. Ese esfuerzo tan importante que estos padres hicieron, tuvieron valor, tuvo significado un día. Mire, nuestra sociedad actual es una sociedad pagana que no ayuda en nada a la formación de los hijos. Recientemente, en el mes de marzo, salió una ley, la ley 2884 creo que es, que prohíbe el castigo físico a los hijos. El Código Civil colombiano permite que los padres castiguen a sus hijos, permite el correazo, ¿sí?
Luego salió la ley de infancia y adolescencia y algunos la malinterpretaron considerando que no se podía castigar a los hijos, pero aún ella lo permite. Pero este año sale esta ley. Y ayer me decían, no, es que esa ley la tumbaron. No, fue sancionada y está vigente. Y la ley dice que no se puede castigar a los hijos. También hay un tema de interpretación allí, pero es una herramienta en contra de los padres de nuestra época, de nuestro tiempo. Porque el castigo, y lo vamos a ver más adelante, no sé si alcancemos hoy, es la única forma de corregir a los hijos. Ahora tenemos en nuestro tiempo el tema ese de la política de género. Hace unos meses, unos años, estaba el pastor aquí orando porque iban a salir unas cartillas y bueno, y oramos para que eso se cayera y se tumbara y se hizo toda una campaña de los cristianos en Colombia, ¿cierto? Porque a nadie le importa a los hijos, a nadie le importa a los niños de los demás. Y hay una mentalidad social pagana en la que los hijos de los padres de nuestro tiempo están siendo formados. Y los padres no están cumpliendo su rol. Mire, leía esta semana que los medios de comunicación están cumpliendo un porcentaje significativo en la formación de los niños. Y lo que venden los medios de comunicación son básicamente sexo y drogas. Eso está en las películas, eso está en las novelas, eso está aún en los programas infantiles. Y la Organización Mundial de la Salud dice que el 85% de los menores de 18 años, entonces, han tenido experiencias sexuales o han consumido algún tipo de droga. Me parece una estadística muy alta, el 85%. Y de ese 85%, ¿cuántos son hijos de cristianos? No sabría decirle. A los 12 años, los niños colombianos, el promedio de los niños colombianos empiezan a ingerir licor o han probado el licor a los 12 años. Y a los 14 años a fumar cigarrillo. ¿Y dónde aprenden eso? En los medios de comunicación. Bueno, mire, los padres de hoy a veces enseñan eso. Usted en las redes sociales ve al papá tomándole, o en los estados ve al papá que le ha tomado una foto al niño con una cerveza en la mano que está tomando, a un niño de 3 años. Y lo alaban. O usted ve videos en las redes sociales y en los estados de niñas de 3 años bailando reggaetón. Y todo, ay, tan linda la niña. Bailando una canción que dice que vamos a ser felices los 4. Y porquerías de ese tipo. Y los padres ignorantes están promocionando todo este pecado en la formación de sus hijos, en vez de corregirlo. Estamos en un contexto social terrible, un mundo humanista donde Dios está lejos de todo. Pero aún así, aunque Satanás está seduciendo las edades tempranas, bueno, los padres tienen las herramientas para luchar esa guerra por sus hijos. Por eso les decía, hay que planearlos. Hay que pensar, usted tiene que sentarse con su esposo o con su esposa y decirle, bueno, queremos un hijo, sí, pero espere un momentico. Mire esta sociedad cómo está. Vamos a tener que formar un niño para la salvación en medio de una sociedad perversa y maligna. ¿Estamos dispuestos a cumplir ese reto? ¿Estamos dispuestos a guerrear esa batalla, a derramar las lágrimas que sean necesarias y a doblar rodilla como nunca? Porque déjeme decirle que la oración de unos padres fieles produce unos hijos fieles. Si mis padres no oraran por nosotros todos los días como lo hacen, nosotros no estaríamos en la iglesia sirviendo al Señor. Mire,
Quizá yo fumaría marihuana, tendría hijos por ahí regados, pero la oración de unos padres fieles y comprometidos producen hijos que se esfuerzan por servir al Señor. Y aquí Hebreos dice algo que me parece bonito. Versículo 23 que estamos leyendo, la parte final, subráyela. Dice, y no temieron al decreto del rey. No fue que lo desobedecieron, sino dijeron, no importa. No importa esta situación en la que estamos, pero Dios nos dio este hijo que es de hermoso parecer, que tiene un propósito y vamos a trabajar por él y a luchar por él. Ese fue el eje de acción de estos padres. Mire, hermano, prepárese a tener hijos en medio de este contexto. Si lo que quiere es tener hijos, a los que no se han casado y los que los tienen y ya los tuvieron, pues replantee su plan, analice la situación, evalúese si usted está cumpliendo el rol como es debido. Porque quizá un día sus hijos se mueran y se vayan al infierno y la culpa sea suya. Porque no está cumpliendo su rol de padre como debe ser. Voy a dejar ahí, no alcanzo. Lo siguiente de lo que vamos a hablar son las obras que se deben ejecutar para cumplir ese propósito. ¿Qué hay que hacer? Instrucción y disciplina básicamente son esas obras y requieren de permanencia, de tiempo, de mucho esfuerzo. Y luego veremos los resultados de ese proceso en la vida de Moisés. Señor, te damos muchísimas gracias en esta mañana. Gracias porque eres infinitamente bueno para con nosotros y hoy tenemos esta preciosa oportunidad de aprender tu palabra, Señor, que es viva, que es eficaz, Señor. De aprender tu palabra que nos enseña, Señor. Yo te pido en esta mañana por quienes son padres en esta iglesia. Señor, ayúdales en ese rol de padres a cumplir el propósito, Señor, a desarrollar la tarea como debe ser, a criar hijos para la eternidad, delante de tu presencia, una eternidad en salvación. A quienes planean casarse y tener hijos, Señor, dales la capacidad, Señor, de organizar las cosas conforme a tu voluntad, Señor. Mira a todos estos pequeños que hay allí en la escuela bíblica ahora, Señor. Yo no los conozco y tampoco conozco sus padres, Señor. Pero permite, Señor, que tu presencia y que tu gracia llegue a esos hogares. Que esos padres te conozcan, Señor. Y que esas enseñanzas que esos niños allá están aprendiendo de estas maestras que se esfuerzan en hacerlo, Señor, algún día, Señor, tengan un efecto poderoso, Dios del cielo. Pero no solo por el trabajo de ellas, sino por el trabajo de unos padres que sean responsables, Señor. Te pedimos en esta mañana por las familias de nuestra iglesia. Te suplicamos grandemente, Señor, que nos ayudes a tener hogares y familias ejemplares y hacer las cosas de la manera correcta. Te damos muchísimas gracias, Señor, en esta mañana. Amén y amén. Vamos a participar de la cena. Los diáconos, por favor.